Estudiar hoy este libro, amén. Y estamos invitando a todos los amigos que están a través de las redes sociales, a todos los que nos siguen, amén, en la página de la iglesia Jerusalén, Ciudad del Gran Rey. Les estamos extendiendo la invitación a partir del 5 de noviembre, amén. Estaremos dándole inicio, gloria al Señor, a partir de las 3 de la tarde, de lunes a viernes, gloria a Dios. Estaremos compartiendo, aleluya, y estaremos estudiando libro por libro, amén, de la Biblia. Gloria al Señor. Vamos a estar viendo lo que es la síntesis y lo que es el autor de cada libro, para que nosotros podamos capacitarnos un poco más, amén, y tener un poco más del conocimiento de la palabra. Y por eso le estamos extendiendo la invitación a todos los amigos, gloria a Dios, que le dan like, gloria a Dios, a la página de la iglesia, para que estén pendientes a partir del 5 de noviembre, 3 en punto de la tarde, amén, hora novena. Vamos a estar enseñando y que puedan estar en sus casas, gloria a Dios, con cuaderno y bolígrafo, amén, para que estén copiando. Esto es algo que les va a quedar, amén, algo que los va a edificar, gloria a Dios, y que van a tener un poco más de conocimiento de lo que es cada libro, amén, de la Biblia. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar hablando de el libro de Ezequiel. Vamos a hablar de la síntesis del libro de Ezequiel. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. El libro de Ezequiel, amén, es el que vamos a estar estudiando en esta mañana. Gloria a Dios. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que va a ser expuesta, Señor. Te pedimos que tú nos hables a través de la palabra, que tú nos enseñes. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a ti te damos gloria, a ti te damos honra y te damos toda alabanza en el nombre de Jesús. Padre, que tú nos puedas edificar a través de cada uno de estos libros, Padre, de tu palabra, a través de cada uno, oh Dios, Padre, de estos capítulos, Dios, oh Rey de la gloria, de cada uno de estos libros, Padre. Tú nos edifiques, tú nos enseñes, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Y a su nombre. El libro de Ezequiel, gloria a Dios, relata la actividad de un profeta durante el exilio en Babilonia. Amén. Relata, gloria a Dios, la actividad de un profeta durante el exilio en Babilonia. Gloria al Señor. Punto seguido. Este profeta dirige su mensaje a sus compatriotas cautivos y también al pueblo hebreo que aún reside en Palestina. Amén. Gloria al Señor. Por eso nosotros vamos a encontrar en el libro de Ezequiel, gloria a Dios, en el capítulo 1, versículo 1 al 24 y 27, Israel, una casa que rebelde. Amén. Una casa rebelde. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Una casa rebelde. Gloria al Señor. Entonces vemos de que en el capítulo 1, versículo 1, del versículo 1, aleluya, Dios envía a Ezequiel como vocero de su casa rebelde. Amén. Dios envía a Ezequiel como vocero de la casa rebelde. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios.
en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de ¿quién? De Jehová. Entonces, estamos viendo que el libro de Ezequiel relata la actividad de un profeta durante el exilio, amén, en Babilonia, amén. El exilio en Babilonia. La casa de Israel estaba ¿qué? Rebelde, amén. Y vemos la caída, amén, de la casa de Israel. Gloria a Dios. Este profeta dirige su mensaje a sus compatriotas cautivos y también al pueblo hebreo que aún reside en Palestina. Ambos grupos permanecieron obstinados e impenitentes aún después de la captura de Jerusalén. Amén. Permanecieron como obstinados, ¿verdad? E impenitentes. Gloria a Dios. Coma. Realizada por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Amén. Entonces Dios envía a Ezequiel como vocero a la casa rebelde. Lo estábamos leyendo, ¿verdad? Y vamos por el versículo 3. El 4 dice: y miré y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube como un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de ¿qué? De hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido debajo de sus alas, y a sus 4 lados tenía manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Amén. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de su cara era cara de ¿qué? De hombre, cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Amén. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno de los cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían su cuerpo. Amén. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Gloria a Dios. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Amén. No se volvían. Gloria al Señor. Vámonos al capítulo 3, versículo 27. Gloria a Dios. Mas cuando yo hubiere hablado, abriré tu boca y le dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Amén. Entonces la casa de Israel estaba ¿qué? Rebelde. Amén. Estaba rebelde ante la presencia de Dios, ante los ojos de Dios. Amén. Entonces, vemos que es realizada por el rey ¿qué? Nabucodonosor. Y del exilio, gloria a Dios, de Joaquín, rey de Judá. Amén. Estábamos leyendo, Joaquín era el rey de ¿qué? De Judá. Amén. Y a su nombre. Ahí está en el capítulo 1.
el rey de Judá. Amén. El quinto año de la ¿qué? De la deportación del rey Joaquín. A los 5 días del ¿qué? Del mes fue que reportado o deportado, perdón. Gloria a Dios y a su nombre. Rey de Judá. Junto con otra parte considerable de la población en el año 597. Amén. En el año 597. Antes de qué? De Jesucristo. Amén. Antes de Jesucristo fue la deportación en el año 597. Amén. Y a su nombre. En el año 597. Gloria a Dios, para que usted lo tenga en cuenta. Fueron deportados. Amén. Por su rebeldía. Amén. Nosotros encontramos una serie de actos simbólicos trágicos, significativos. Amén. ¿Dónde vamos a encontrar esto? En el capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra: tú, hijo de hombre, tómate gloria a Dios, adobe, y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de ¿qué? De Jerusalén. Amén. Y el 7:27 nos enseña, gloria al Señor, alabado sea el nombre del Señor, el rey se enlutará y el príncipe se vestirá de ¿qué? De tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Amén. Por eso Dios los estaba ¿qué? Juzgando. Amén. Para que supieran de que Él era ¿qué? Jehová. Amén. Entonces la deportación, amén, se dio ¿qué? Junto con una parte considerable de la población en el año ¿qué? 597 antes de ¿qué? De Cristo. Por lo tanto, gloria a Dios, Dios le asignó a Ezequiel la tarea de denunciar a la casa ¿qué? Rebelde. Dios se lo asignó. Amén. Dios le asignó. Hay gente, gloria a Dios, en estos tiempos que tiene la asignación de Dios, hermano, para denunciar, amén, el pecado del pueblo, amén, y a su nombre. Así como Ezequiel fue asignado por Dios para denunciar, amén, la rebeldía, gloria a Dios, del pueblo de Israel, amén. Entonces Ezequiel había recibido de Dios la asignación de ¿qué? La tarea de denunciar la casa ¿qué? Rebelde. En estos tiempos hay gente que tiene esa asignación. Amén. Por eso la iglesia tiene que aprender, hermano, a conocer a Dios. Amén. Porque cuando el pueblo se desvía, Dios tiene que levantar a alguien que haga nuevamente que el pueblo sea direccionado. Amén. Cuando el pueblo se desvía, Dios tiene que levantar a alguien, gloria al Señor, que vuelva a meter al pueblo en el rumbo de Dios, amén, en el propósito de Dios, y a su nombre. Entonces Ezequiel tenía la asignación de parte de Dios, tenía la tarea de denunciar, amén, denunciar la rebeldía de la casa de Israel. A eso lo llamó el Señor, amén. Esa fue la asignación de Ezequiel, denunciar la rebeldía de la casa de Israel. Entonces, tenemos que entender, hermano, el propósito de Dios. Amén. Porque hay gente que ha sido llamada con esta asignación en estos tiempos. Si no hubieran hombres como Ezequiel en estos tiempos, mucho pueblo se va a terminar quedando. Amén. Mucho pueblo va a terminar perdiéndose.
Porque es que esta asignación de Ezequiel era para volver otra vez a meter en el rumbo a la casa de Israel, que se había vuelto ¿qué? Rebelde. Amén, y a su nombre. ¿Y quién es el que vive? La casa de Israel, la casa rebelde de Israel. Y predecir la destrucción de ¿quién? De Jerusalén. Y la deportación de un número aún mayor. Amén. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria a Dios. Nosotros estamos viendo, hermano. Entonces, era una asignación dada por ¿quién? Por Dios. Amén. Una asignación dada por Dios. Ezequiel había sido asignado para denunciar. Gloria a Dios. Y la iglesia tiene que aprender, hermano, a conocer a Dios. ¿Cómo actúa Dios? Porque es que en estos tiempos estamos viendo que cuando Dios levanta un hombre, gloria a Dios, para denunciar, amén, la rebeldía de su pueblo, amén, el pecado de su pueblo, gloria a Dios, muchos empiezan a hablar o a murmurar de ese hombre que Dios ha asignado, amén, o le ha dado esa asignación para estos tiempos. Porque es que el pueblo de Dios necesita ser corregido, hermano. Amén. Hay momentos que el pueblo se desvía, se sale del propósito. Hay momentos que el pueblo se sale del propósito. Entonces estamos viendo que predecir la destrucción de ¿qué? De Jerusalén y la deportación de un número aún mayor. 6 años después de haber ¿qué? Comenzado Ezequiel a predicar. Amén. O sea que las cosas no acontecen inmediatamente. Fueron 6 años que estuvo Ezequiel predicándole a la casa rebelde. Amén. 6 años predicándole Ezequiel a la casa rebelde. Y durante esos 6 años no escucharon. Amén. Nos damos cuenta que la misericordia de Dios es tan grande que fueron 6 años de advertencia. Amén. 6 años donde Dios le estaba previniendo. 6 años donde Dios estaba esperando que reconocieran su error, su pecado. Amén. 6 años Ezequiel anunciándole, predicando la destrucción de Jerusalén y la deportación, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, por eso estamos viendo, hermanos, 6 años después de haber comenzado Ezequiel a predicar, sus palabras se cumplieron. Amén. Después de 6 años, se cumple. Hay gente que se le está hablando y se le está anunciando el mensaje de Dios y dice, no pasa nada, y siguen en su mismo error. Amén. Entonces, si no conocemos a Dios, si no conocemos la misericordia de Dios, hermano, amén, y a su nombre. Eso es lo hermoso cuando estudiamos, hermano, la palabra de Dios. Cuando estudiamos cada libro, nosotros vamos a comprender muchas cosas, hermano. Amén, que el Dios al cual nosotros alabamos, el Dios al cual usted está siguiendo, el Dios al cual usted le da gloria a Dios, aleluya, amén, es un Dios de misericordia. Amén, porque solamente Dios, Jehová de los ejércitos, amén, es el único, gloria a Dios, que nos da tiempo para que nosotros nos arrepintamos. Amén. Y es tan misericordioso, hermano, que manda gente para que nos anuncie nuestro mal camino. Amén, y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, Ezequiel en ese tiempo, en el año 597 antes de Cristo, tuvo la asignación de parte de Dios de anunciarle, amén, a la casa rebelde de Israel su mal camino. Amén. Le empezó a anunciar la destrucción de Jerusalén. Gloria a Dios. Amén, y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Mira lo que habla el capítulo 8, versículo 1, la visión de la suerte
que correrá. Vamos a mirar. En el 6º año, en el mes 6º, amén, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de ¿quién? De Jehová. Amén. Y el 11:25 dice, gloria a Dios. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había ¿qué? Mostrado. O sea que ellos habían conocido lo que Dios iba a hacer, porque Ezequiel se lo habló, porque esa era la asignación. Amén. Hay gente que ha sido asignada en estos tiempos y se calla cuando Dios los ha mandado a hablar. Amén. Se han quedado callados. Si Dios le dio la asignación, hable. Amén. Hable. Hay gente que no entiende cuando hay predicadores que en estos tiempos y los tienen, que no los quieren invitar. Amén. Ah, pero es que este predicador cada vez que viene a una congregación siempre sale, mira, Dios me mostró, Dios me dijo, Dios esto. Y Dios empieza a revelar tantas cosas que hay en medio de la iglesia que se le cierran las puertas a estos hombres. Amén. Y después de pasado un tiempo, entonces se encuentra usted con las personas, gloria a Dios, que están con las manos en la cabeza diciendo, caramba, a mí Dios me lo había hablado, pero yo no escuché. Amén. Así estaba el pueblo de Israel, así estaba la casa de Israel. Tuvieron que venirle las cosas, tuvieron que acontecer las cosas para poder entender que Dios en su infinita misericordia había asignado un hombre para que ellos corrigieran su camino. Amén. Para que ellos corrigieran su camino. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en claro. Cuando Dios asigna a una persona, nosotros tenemos que darle gloria a Dios, hermano, aunque la palabra que nos estén hablando sea fuerte. Amén. Tenemos que darle la gloria a Dios, aunque la palabra, hermano, sintamos que nos está golpeando. Amén. Tenemos que darle gloria a Dios porque es Dios a través de esa persona queriendo que nosotros corrijamos, hermano, nuestro camino. Queriendo que nosotros, aleluya, no sigamos andando de la misma manera. Amén. Y a su nombre. Entonces Ezequiel tenía la asignación de parte de Dios. Porque nadie hace estas cosas si no es dada por ¿quién? Por Dios. Amén. Y por eso en estos tiempos no estamos entendiendo, hermano, como iglesia, cuando Dios levanta un hombre como este. Amén. Cuando Dios levanta un hombre como Ezequiel en estos tiempos, amén, no los entendemos. No los entendemos. Entonces Dios está levantando a Ezequiel con una asignación en esa época, en el año 597 antes de Cristo. Amén. Lo levanta con asignación de anunciarle durante 6 años de que Israel era la casa que rebelde. Le empezó a predicar de todo lo que iba a acontecer, hermanos. Amén. De la destrucción de Jerusalén. Gloria a Dios. De la destrucción de Jerusalén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que mirar, hermanos. En el capítulo 8, versículo 1 al 18, habla de la idolatría en el templo. Amén. La idolatría en el templo. Seguimos el versículo 2. Y miré y he aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor y aspecto de bronce refulgente.
Y aquella figura extendió, dice, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre los cielos y la tierra y me llevó en visión de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celo. Amén. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Amén. Y me dijo: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuelve aún y verás abominaciones que mayores. Amén. Él estaba viendo todo esto ¿en qué? En visión. Amén. Entonces viene un hombre en estos tiempos con una asignación igual a la de Ezequiel, donde Dios le empieza a mostrar en visión. Y lo primero que dice: ahora es que visionario. Amén. Pero Dios queriendo ¿qué? Corregir, amén, el caminar de la iglesia en estos tiempos. Y si Dios no lo hace, mucha gente se pierde. Porque en estos tiempos se necesitan hombres como Ezequiel. Amén. Porque es que no estamos, hermanos, en tiempo para estar diciéndole a la gente: oye, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar el carro, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar beca. Amén. Dios te va a dar vestido, Dios te va a dar zapatos. Pero la gente hundiéndose en el pecado. Amén. Y a su nombre. Entonces Dios está levantando hombres con esa asignación en estos tiempos. Amén. Y a su nombre. Con esa asignación. Entonces después de ese día se cumplieron ¿qué? Las palabras de Ezequiel, la verdad. En el año 586 antes de Cristo, Nabucodonosor destruyó a Jerusalén. Amén. ¿En el año qué? 586 antes de Cristo, Nabucodonosor destruyó a Jerusalén y se llevó cautivo a casi todos los sobrevivientes a Babilonia. Se lo llevó, hermano. Amén. Se lo llevó cautivos. Alabado sea el nombre de Dios. Sigue diciendo: pero a pesar de la infidelidad de Israel, Dios se mostró ¿qué? Misericordioso. A pesar, amén, de la infidelidad, Dios sigue mostrándose ¿qué? Misericordioso. Se le impartieron instrucciones a Ezequiel a fin de que proclamara las buenas nuevas de que el exilio terminaría e Israel recuperaría la posición de instrumento de la salvación de Dios para todos los hombres. Amén. Iba a volver otra vez a recuperar todo. Amén. Por eso vemos, hermanos, en el capítulo 33, el profeta de la restauración
y las bases de sus mensajes. Amén. Amén. En el capítulo 33, versículo 31 al 33. Estamos viendo también la promesa de la restauración en el capítulo 34, versículo 31. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Gloria a Dios, amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Amén. O sea que Dios estaba mandando palabra a los pastores porque no estaban apacentando, amén, los rebaños. Amén. Y no estamos hablando, hermano, de animales, sino de la casa de Israel. Por eso cuando el Señor vino, dijo que los veía como ovejas sin qué, sin pastor, hermano. Amén. Porque los que habían sido asignados para eso no estaban haciéndolo. Cerraron el talento. Amén. Amén. No lo estaban haciendo. Gloria a Dios. No lo estaban haciendo. Entonces él recibió las instrucciones, Ezequiel, a fin de proclamar, amén, las buenas nuevas de que el exilio terminaría e Israel recuperaría su posición de instrumento de la salvación de Dios para todos los hombres. La forma mediante la cual el libro de Ezequiel presenta este mensaje de juicio y de promesa lo distingue de los otros libros proféticos del Antiguo Testamento. Su primer capítulo presenta la acusación y condenación de Israel. Amén. Ese es lo que presenta el primer capítulo. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Su primer rasgo distintivo, y lo construye su organización sistemática del contenido de los primeros 24 capítulos. Presentan la acusación y condenación de Israel con aterradoras consecuencias. Esta perspectiva de juicio, aliviada solamente por destellos incidentales de luz, queda compensada en la última sesión, capítulos 33 al 38. Amén. Capítulo 33 al 38. Por eso vemos ahí, se recibe la noticia de la caída de ¿quién? De Jerusalén, en el capítulo 33. Amén. Así sucesivamente, el capítulo 34 nos habla de las promesas de ¿qué? De restauración. Restauración bajo el Rey eterno. Amén. Restauración en las colinas de Israel, en el capítulo 35. Restauración de un corazón de carne, capítulo 36. Amén. Restauración a la vida, capítulo 37, versículo 1 al 14. Amén. Vamos a darle las citas completas. Amén. En el capítulo 34, la restauración, la promesa de restauración, capítulo 34, versículo 1. Y el 39 al 29. Restauración bajo el Rey eterno, capítulo 34, versículo 1 al 31. Restauración en las colinas de Israel, capítulo 35, versículo 1.
Y el capítulo 36, versículo 15. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Restauración de un corazón de carne, en el capítulo 36, versículo 16 al 38. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice el capítulo 35, verso 1. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Amén. Y el 36:15 dice: y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevará denuesto de pueblo, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Amén. Restauración a la vida, capítulo 37. El valle de los huesos, ¿qué? Secos. Amén. Restauración a la unidad. Ya nosotros sabemos lo que habla el Señor con Ezequiel sobre el valle de los huesos secos. Amén. Donde Dios le pregunta si esos huesos vivirán. Y el profeta le dice: solo tú, oh Jehová, lo sabes. Amén. Entonces, restauración a la unidad. El capítulo 37, versículo 15 al 28. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros, y toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Amén. Entonces nosotros estamos viendo, hermanos, restauraciones tras restauraciones. Son las promesas, amén, las cuales Dios les estaba dando. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, restauración de la vida, restauración de la unidad, restauración a la protección de todo mal. Capítulo 38, versículo 1, y el capítulo 39, versículo 29. Amén. Dios restaurando todo. En el capítulo 40, versículo 1, y el 48, 35, la visión de la restauración. Amén. En el capítulo 40, la visión del templo. Amén. Esa es la visión de la restauración. Gloria al que vive. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. ¿Hasta el qué? Los capítulos 33 al 48. Amén. Estamos viendo, ¿verdad? El capítulo 48, verso 35. La visión de la restauración. Nos damos cuenta, el templo del pueblo restaurado. 41 y 42, 20. Amén. Amén. La gloria de Dios entra en el templo. El capítulo 43, versículo 1 al 12. La adoración del pueblo restaurado. Ya el pueblo restaurado empieza, ¿qué? Adorar. Capítulo 43, verso 13. Y capítulo 46, verso 24. Las aguas vivas y la tierra prometida de la herencia. En el capítulo 47, verso 1, y capítulo 48, verso 35. Amén. Nos damos cuenta, ¿verdad? Con una presentación también consecuente del futuro brillante que Dios tiene reservado para su pueblo. Separa a estas secciones sólidas de amenazas
y promesas a Israel. Amén. Amén. Dios la separa. Una serie de discursos dirigidos a las naciones extranjeras, las cuales tienen aspectos dobles. Pronuncian el juicio y el castigo a los vecinos malvados de Israel, pero la destrucción de los enemigos de Israel. Constituye también una seguridad. Estamos viendo la restauración de la seguridad, ¿verdad? Una seguridad de que no podrán obstaculizar el cumplimiento de la promesa de Dios de redimir y restaurar a su pueblo prometido. Amén. Un rasgo distintivo del libro de Ezequiel es la forma en la cual expresa no solo la amenaza, sino la promesa. Amén. Porque es que Dios exhorta, pero restaura, hermano. Amén. También restaura. Abunda en visión misteriosas, osadas, alegorías y extraños actos simbólicos. Por eso es que hay gente que no entiende, hermano. Amén. Hay gente que no entiende cuando le empiezas a hablar de la visión. Oye, Dios me dio una visión que la iglesia está así, está, y la gente no entiende. Amén. Aquí estamos viendo, hermano, alegorías y extraños actos simbólicos. Estas formas de revelación divina ocurren aquí con más frecuencia que en cualquier otro libro profético. Amén. Y están presentadas mediante una riqueza de detalles descriptivos. Las visiones en particular son bizarras, casi grotescas en su forma y por lo tanto difíciles de interpretar. Amén. Pero el significado básico del libro de Ezequiel no escapará al lector si tiene en cuenta que la gloria de Dios y sus acciones de juicio y salvación son presentadas en lenguaje y forma simbólicos. Lo que Ezequiel ve en visión, describe en alegorías y pone en práctica en una forma que se asemeja a los acertijos. Tiene por objeto contribuir a la seguridad que Dios lleva hacia adelante su plan de salvación para todos los hombres a quienes había iniciado en este pacto con Israel hacia siglos. Amén. Hacía siglos. Gloria a Dios. Purificando por los juicios de Dios en el exilio babilónico. El pueblo de Israel se convertirá de nuevo en el portador de las promesas que se cumplirán en el nuevo pacto. Amén. Y al mismo tiempo, todo esto ve Ezequiel en perspectiva profética, en la cual algunas escenas de un futuro inmediato y de un futuro distante se superponen, amén, en el mismo cuadro relativo al reino de Dios futuro y permanente. Amén. Entonces, este es Ezequiel, el hombre al cual Dios asigna. Amén. No solamente habla el libro de Ezequiel de la destrucción de Israel, sino también vienen las promesas de restauración de la seguridad, restauración a la unidad, restauración a la vida. Amén. A la seguridad. Vienen todas estas promesas. Amén. Este es el actuar, hermano, de
de estos hombres al cual Dios le ha dado esa asignación. El que no ha sido asignado solamente va a venir a coger y a destruir, hermanos, porque no lleva la asignación de Dios. Amén. Porque Dios en su infinita misericordia no solamente te va a hablar, hermano, y te va a corregir. Amén. Y a su nombre. Y en su infinita misericordia Dios, aleluya, fueron 6 años que estuvo este hombre anunciándole, hermano, de que la casa de Israel era ¿qué? Rebelde. Amén. Era rebelde. El autor, la personalidad de Ezequiel es tan sumergida en el mensaje que fuera de su nombre sabemos muy poco de él. Amén. Solo 2 hechos de carácter biográfico pueden derivarse del libro. Que era el hijo de ¿qué? De Buzi, el sacerdote. Amén. Era hijo de Buzi, que era ¿qué? Sacerdote. ¿Quién era el sacerdote? Buzi. Amén. Y a diferencia de su contemporáneo, Jeremías, Ezequiel era ¿qué? Casado. No era soltero, era ¿qué? Casado. Pero el deleite de sus ojos le fue quitado ¿de qué? De golpe. Mientras llevaba a cabo su misión ordenada de Dios. Le fue quitado, hermano, el deleite de sus ojos. Mientras él llevaba a cabo ¿qué? La misión ordenada de Dios. Oiga, el sacrificio que a veces tenemos amén, que pasar. Lo que un hombre de Dios a veces tiene que sufrir, hermano. El deleite de sus ojos, hermano, le fue ¿qué? Quitado. Para que pudiera cumplir. Amén. Para que él pudiera cumplir. Por eso a Dios no le podemos estar poniendo obstáculos, hermano, para servirle. Amén. No le ponga obstáculos a Dios para que usted le sirva. No se ponga a ponerle obstáculos al Señor, hermano. Con frecuencia se ha considerado a Ezequiel como una persona severa. Amén. Insensible. Se ha dicho que es impersonal, indiferente a sus oyentes. Amén. Y solo le preocupa la reivindicación. La reivindicación de la gloria de Dios. Aún la proclama, gloria a Dios, aún en la proclama de misericordia, mientras que sus sentimientos no afloran a la superficie, como en el caso de ¿quién? De Jeremías. Amén. O sea, decían que era insensible. Amén. Gloria a Dios. El afirmar que carece de compasión equivaldría a ir más allá de la evidencia. Ni tampoco pueden justificar sus teorías los críticos radicales que afirman que el profeta sufría de ataques catalépticos y de esquizofrenia. Amén. Paranoide. Los actos simbólicos que realiza y las visiones que recibe no son esencialmente distintos de los que registran otros profetas. Amén. Ezequiel fue llevado a Babilonia en el año 597 antes de Cristo y fue llamado al ministerio profético 5 años más tarde. Amén. Súmele 5 años más tarde. O sea que fue llamado al ministerio profético en el año ¿qué?
602 antes de Cristo. Amén. Ejerció dicho ministerio activamente durante un periodo de ¿qué? De 22 años, cuando menos. Amén. De 22 años. Ezequiel capítulo 29. Y con esto terminamos. Gloria al Señor. Verso 17. Aconteció en el año 27. Amén. En el mes primero. El día primero del mes, que vino a mi palabra ¿qué? De Jehová, diciendo. Amén. En el año ¿qué? 27. Estábamos hablando, gloria a Dios, que duró ¿qué? 22 años, ¿verdad? 22 años. Entonces, Ezequiel tenía una asignación ¿de quién? ¿De parte de quién? De Dios. Amén. Tenía una asignación de parte de Dios. Amén. No era una asignación dada por los hombres. Y lo hermoso de estos ministerios es que no solamente, hermano, Dios los usa ¿para qué? Para traer juicio, sino también ¿para qué? Para traer promesa de ¿qué? De restauración cuando hay un pueblo que ¿qué? Que se arrepiente. Amén. Porque ese es el actuar de Dios. Esa es la manera como Dios actúa. Amén. Esa es la manera como Dios actúa. Entonces tenemos que tener en cuenta, hermano, y por eso, hermano, tenemos que estudiar la palabra, estudiar cada libro, para poder entender en estos tiempos a ciertos hombres que han venido con una asignación de Dios, hermano. Amén. Y que los estamos a veces criticando. Amén. Y a su nombre. Estamos murmurando de esos hombres. En estos tiempos no caben estos hombres. Dicen que son insensibles. Así se le catalogaba a Ezequiel. Que era insensible. Que no tenía compasión. Amén. Y el precio que le tocó pagar a Ezequiel. Amén. Porque le fue quitado el deleite de sus ojos. Este era casado. Entonces, ¿cuál era el deleite de los ojos de Ezequiel? Cuando está hablando de su condición como casado. Amén. Le fue quitado el precio que tuvo que pagar, hermano, para que se cumpliera, hermano, el propósito de Dios. Amén. En Ezequiel, y no solamente con Ezequiel, sino también con el pueblo de Israel, que era la casa rebelde. Amén. Y a su nombre. Entonces estamos animando, gloria a Dios, porque vamos a estar a partir del 5 de noviembre, aquellos que les gusta estudiar la palabra, aquellos que quieren tener más conocimiento de la palabra del Señor, a partir del 5 de noviembre vamos a estar a la hora novena, todos los días, de lunes a viernes. Vamos a estar aprendiendo libro por libro. Amén. Libro por libro. Gloria al Señor. Vamos a estar aprendiendo. Gloria a Dios. El 5 de noviembre, si Dios nos permite, gloria a Dios, la transmisión, estaremos hablando de lo que es la carta a Tito. Amén. Vamos a estar hablando, estudiando, amén, la carta a Tito. Y así sucesivamente. No lo voy a hacer en orden. Amén. Voy a estar tomando un libro así y otro libro acá y así. Para ponerle más sazón.
Amén. Gloria al Señor. Para que usted pueda, hermano, capacitarse. Amigo que me está escuchando, no importa de la congregación que tú seas. Amén. Pero que puedas estar recibiendo el conocimiento. Gloria al Señor. Esto no tiene ningún costo. Esto lo estamos haciendo gratuitamente. Amén. Solamente es conectarte, gloria a Dios, estar en casa con cuaderno y un bolígrafo. Amén. Para estar ahí anotando, copiando. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano Samuel. Para estar copiando, para estar anotando, y usted pueda también transmitirle ese conocimiento a otros hermanos más que usted tenga en Cristo, a otras personas más que usted conozca que sean cristianas. Amén, y a su nombre. Gloria a Dios. Y así va usted sabiendo quién es el autor de cada libro, en qué año se escribió, amén, en qué año sucedió, y usted va llenándose de conocimiento. Amén, y a su nombre. La Biblia dice, mi pueblo se pierde por falta de... Es que por eso, hermano. Porque es que no entendemos cuando se levanta un Ezequiel en estos tiempos. No entendemos. Porque desconocemos lo que la palabra, hermano, nos enseña. Tuvo que Dios levantar, hermano, a un hombre que lo tenían que era insensible y sin compasión, porque estaba hablando, hermano, de lo que, amén, iba a venir para el pueblo de Jerusalén, de Israel. Pero también vinieron promesas. O sea que Dios habla fuerte, pero también que acaricia. Amén. También consuela. Amén, y a su nombre. Usted tiene que darle gloria al Señor cuando Dios le ponga al frente un hombre que le diga, mira, así te dice el Señor. Y que te hable de que tienes que corregir tu camino. Amén. Tienes que darle gloria a Dios. Tienes que, hermano, bendecir el nombre del Señor, porque eso quiere decir que Dios te ama. Amén. Oye, a pesar de toda la infidelidad de Israel, Dios cataloga como la niña de ¿qué? De sus ojos. A pesar de toda la infidelidad. Amén. Y tiene que bendecir el nombre del Señor cuando Dios levante un hombre para que le exhorte, para que le dé palabra de parte de Dios, para que cuando se levante alguien y le diga, mira, Dios me dio una visión de ti, esto y esto y esto, usted pueda darle la gloria al Señor. Amén, y a su nombre. Gloria a Dios. Bendecimos a cada uno de los hermanos que se conectaron a través de las redes sociales. Dios les bendiga, Dios les guarde. No se los olvide, a partir del 5 de noviembre a las 3 de la tarde estaremos, gloria a Dios, estudiando los demás libros de la Biblia, y que usted pueda tener ese conocimiento. Amén. Si es pastor y no sabía de esto, gloria a Dios, no importa. Usted puede tener y puede anotar para que usted también lo pueda enseñar a su iglesia, a su congregación, a sus discípulos. Amén, y a su nombre. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Gloria a Dios. Esto lo vamos a estar dando a pesar de que ya aquí en la iglesia la mayoría de todos los líderes ya han visto casi todos los libros, amén, de la Biblia, los han estudiado, ya tienen ese conocimiento. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por cada uno de los hermanos, Padre, que estuvieron aquí en tu casa. Gracias por ellos, Dios. Gracias porque, Padre, dejaron sus ocupaciones para venir hoy, Padre, a escuchar tu palabra, a bendecirte, Señor, en el nombre de Jesús. Mi alma te alaba y te glorifica. Mira, Señor, a los que estuvieron conectados, a los que van a estar escuchando este mensaje. Padre, bendícelos. Bendecimos a cada oyente. Bendecimos, Señor, Padre de la gloria, a cada amigo, a cada hermano, Señor, que se ha conectado a través de las redes sociales, a aquellas personas que van a estar escuchando, que van a estar compartiendo, Señor, Padre, estos estudios, Señor, Dios de la gloria. Padre, los bendecimos en el nombre de Jesús, aquellas personas que le dan like, Dios de la gloria.
en el nombre que es sobre todo nombre. A ti te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza. Gracias, Señor. Mira ahora que vamos a salir de este lugar, mas no de tu presencia. Llévanos con bien, Señor, hasta nuestros hogares. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios